Hola, buenos días a todos. Buen día. Hay re pocos hoy, ¿qué pasó? Se tomaron el feriado. Bueno, estuve viendo los coloquios teóricos, vi casi todos, no llegué a ver todos. Bastante bien, la verdad. La mayoría, creo que todos, aprobaron, así que felicidades por eso. El teórico. Ahora, el práctico, también la mayoría hizo bastante. Eh, bueno, muchos se olvidaron de contar los números primos, pero por lo menos los mostraban la mayoría. Ahora vemos algunas soluciones igual. A ver, ¿dónde está? También vi códigos exactos, 4 códigos exactos con el mismo error de indentación. Espero que no sea lo que estoy pensando, pero muy exactos. Y después la mayoría hizo cosas diferentes, un poco de todo. A ver. ¿Se está viendo la pantalla, la solución del colegio? Sí, En el trabajo práctico del while había un ejercicio parecido que lo resolví en clase, donde les pedía ver si un número era primo o no. Y en el ejercicio del coloquio le pedía lo mismo, pero para los números que estaban dentro de un rango. Entonces, la solución era el ejercicio que estaba en el trabajo práctico, ponerlo dentro de un for. Muchos hicieron eso, otros hicieron otra solución. Bien, el ejercicio les pedía contar los números, entonces de ahí ya sabemos que necesitamos declarar una variable contadora, lo que casi todos se olvidaron. Después voy a un for que va a empezar en 0 hasta 100, donde voy a hacer todo esto que es repetitivo. Para cada número del rango voy a preguntar si es primo o no. Lo que vi que algunos hicieron fue poner range 0 y 100. Ay, lo cual no está mal, pero si yo no pongo un valor de inicio, ya el range asume que inicia en 0. También lo que otros hicieron fue poner un salto de A1. Si no pongo nada, también asume que va tomando de A1 los valores. Así que no estaba mal lo que hicieron, y así o si solo pusieron el 100. ¿Qué más? Bueno, dentro del for declaré una variable div, que es la que va a ir, donde vamos a ir viendo si los divisores, digamos. Acá en mitad guardo la mitad del número. Por ejemplo, si el número es 10, yo solo voy a recorrer hasta el 5, porque es obvio, digamos, que 6, 7, 8 nunca va a dar una división exacta. Entonces, para hacerlo un poco más eficiente, solo recorro hasta la mitad del número. Por eso hace esto. Después declaro una bandera y entro al while, que esto lo hicimos en clases. Si el divisor es menor o igual a la mitad del número, entonces entro al ciclo while, ahí pregunto si el resto de dividir el número con el divisor eh, es una división exacta, entonces pongo la bandera en falso, corto el ciclo, o sea que ya no va a volver a entrar acá y va a venir a continuar en esta línea, en la línea 12. Como la bandera está en falsa, no va a entrar este if, es decir, que no va a mostrar el número y tampoco lo va a contar, porque no es primo. Continúa acá y viene a tomar el otro número del rango. ¿Sí? Esto es lo que resolvimos en clase para un número primo. Si yo lo pongo dentro de un for, hago todo esto repetidamente para todos los números que están en el rango. Voy a pasar esta solución por el chat, por si la quieren ver.
Lo que sí también nadie, casi nadie, creo que una o dos personas, comentaron el código. El resto, nadie. Así que para el próximo coloquio, porfis, comentan el código. A ver, vamos a ver algunas soluciones de las que hicieron ustedes. A ver, acá. mm, A ver, ¿esto de quién es? A ver, no encuentro una solución diferente ahora. Mm, A ver esto. Listo. Bien, acá, miren, vamos a mostrar este código de un compañero. Él usó dos while directamente, no usó el for. Inicializó el número en 0 y mientras número sea menor o igual a 100, porque tenía que ir recorriendo de 0 a 100, bueno, iba haciendo todo este proceso para preguntar si era primo o no. Pues acá lo que hace él es verificar si, si realmente tiene dos divisores, es decir, el 1 y el mismo. Si entonces acá en X está guardando los divisores. Si X es igual a 2, entonces el número es primo. Si tiene más de un divisor, no es primo y no lo va a mostrar. Acá se hace un ciclo infinito porque él actualizó la variable número fuera del ciclo while. Pero simplemente había que corregir el error de indentación y esto funcionaba perfecto. ¿Qué pasó acá? Mm, Esto ahí debería funcionar. Yo lo corrí acá y funcionaba. A ver acá. ¿Alguien se da cuenta que es lo que estoy haciendo mal? ¿O no? ¿A número lo quiere colocar dentro del primer while o del segundo? Del primero. ¿Qué es lo que pasó acá? A ver. Mm, número. Número más uno. No, no le está tomando dentro del if, porque ahí sí lo tomaría dentro del if. Ahí está fuera del if, pero dentro de este while, esto debería funcionar. Lo pongo ahí. A ver. Ahí esto sí es un ciclo infinito. Ven acá el puntito verde como va dando vueltas y da vuelta en el mismo lugar, porque número no se está actualizando. Entonces, si yo corrijo esto, debería ir actualizarse. No lo toma. ¿Por qué?
Bueno, después lo sigo viendo. Porque cuando revisé esto, lo corregí la orientación y funcionó. No entiendo por qué ahora no. Bien, otro compañero también hizo algo parecido. Este es el que un poco me... A ver. Ven acá, él sí actualiza la variable num y no se le hace un ciclo infinito. Me quedó la duda por qué no funciona el otro. Pero sigue con la misma idea. En n está contando los divisores. Si n es igual a 2, es decir, que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número, entonces primo y lo muestra. Si no, ignora esta sentencia. Lo que sí, bueno, nadie se acordó de contar los números primos. Simplemente acá, si era primo, actualizaban el contador y después, fuera del ciclo while, hacían un print con esa variable. A ver acá. A ver qué otra solución puedo mostrar. Una más. Vamos a poner esto acá. No me deja ver. A ver, está. Yo tenía esta solución. No, esto no. Bueno, acá hay uno que sí hizo el ejercicio completo, que sí se acordó de contar. Inicializó el contador en 2. No, acá el contador está contando, me parece, los divisores. Y en n primos está contando los números primos. También usó un while para recorrer los 100 números. Y va siguiendo la misma idea de este ejercicio. Bien, voy a mandar esta solución al chat por si quieren probarla. Pero ven que nadie me comentó el código y un poco se complicó para mí entender lo que estaban haciendo. Pero bueno, bastante bien, la mayoría hizo parecido. Hay pocos que entregaron el ejercicio vacío o hicieron algo. Por ejemplo, algunos me mostraban números pares, otros me mostraban números impares. Pero bueno, intentaron hacer algo. No, esto no es. Esto es. Bien. Empezamos entonces con el tema de hoy. Vamos a cerrar. Vamos a empezar a ver los tipos de datos complejos o estructurados, que son las listas, las tuplas, diccionarios y conjuntos. También los métodos de listas y el manejo de cadena de caracteres. Antes de empezar a definir cada uno de los tipos de datos, vamos a ver la mutabilidad en Python. Una estructura es mutable cuando permite modificar su contenido, como lo son las listas, los diccionarios y los conjuntos, o sets.
y son inmutables cuando no permite modificar el contenido, que son los números, las cadenas y las tuplas. Y ustedes deberían estar algo así, pensando cómo es que los números no son mutables, y estuvimos haciendo ejercicio en que actualizábamos los números, las cadenas de texto. Bueno, se podría decir que visualmente ustedes sí modifican las variables, pero internamente no, sino que ustedes estaban creando una nueva variable. Para ver esto en detalle tenemos la función id, que es una función que devuelve la identidad de una variable, un valor numérico constante que identifica cada elemento en la dirección de memoria. En este ejemplo tenemos la variable lista, que tiene estos valores 1, 2, 3, 50. Y su identificador, que es los números que están ahí donde dice salida. Bien. Y en la línea de abajo estamos actualizando la lista. Tenemos lista.append 5. Con esa función estoy agregando un elemento a la lista. Estoy agregando el número 5. Y después vuelvo a mostrar su ID y puedo ver que es el mismo. Estoy guardando la lista en la misma dirección de memoria. Sigue teniendo el mismo identificador. Entonces eso quiere decir que la lista es mutable. La puedo modificar tranquilamente. Ahora, si yo modifico un tipo de dato inmutable, como lo es un tipo de dato entero, en realidad lo que hago es crear una copia de la variable con las modificaciones que yo le haga. En este ejemplo tengo número, la variable número, y tiene el valor 5. Muestro su ID y pueden ver ahí la lista de números, y después actualizo esa variable y le guardo el número 6. Y ahora cambió, no tiene el mismo identificador, porque los números enteros y los reales, también las cadenas de texto, son inmutables. Entonces no puedo hacer esta modificación que hacía con las listas, sino que creo una nueva variable. A ver, veamos esto en el Colab. Yo tengo num igual a 55, print. Se está viendo ahí, ¿no? Sí. El Colab. Voy a mostrar, me sale esto, que es el ID de la variable num. Ahora la voy a modificar, voy a poner num igual a lo que ya tenía, más, no sé, 80. Y voy a mostrar de nuevo el ID de la variable num. Y cambió. Entonces no estoy modificando en sí la variable num, sino que estoy creando una nueva, que es la copia con las modificaciones que yo le haga. Esa es la diferencia entonces entre los datos mutables e inmutables. Ahora sí, los tipos de datos estructurados son aquellos que permiten que una variable pueda almacenar más de un valor. En los tipos de datos simples que vimos, podíamos almacenar o un número, o una cadena de texto, un tipo de dato booleano. Ahora podemos almacenar varios datos al mismo tiempo en una sola variable. Tenemos las listas, que son tipos de datos usados para almacenar elementos. Podemos acceder a cada elemento de la lista por medio de un índice. El primer elemento de la lista se inicia en 0. Las listas son dinámicas, es decir, que no es necesario indicarles un tamaño fijo, y puede contener distintos tipos de datos. Puedo tener una lista con cadenas, un entero, un real, un booleano. También dentro de una lista puedo tener otra lista. No es necesario que todos los elementos sean del mismo tipo. Una lista se puede construir de diferentes formas, usando corchetes, separando los elementos con coma, o también usando el constructor list. Ahí tenemos un ejemplo de cómo crea la lista con el constructor list. Esta lista es vacía, porque no le estoy pasando ningún elemento dentro del paréntesis. Y esta lista está creada, esta lista tiene la palabra hola. Ahora vemos un ejemplo de Nicolás. Vamos a abrir otra celda. Puedo definir la lista con corchetes. Puedo poner hola
un número entero, un número real, un tipo de dato booleano. También puedo definir una lista vacía, así, simplemente con los corchetes, o de esta manera, lista igual a list. Estas dos formas estoy creando una lista vacía. También puedo crear lista, con el constructor list. A ver, se me fue una acá. ¿Qué pasó? Ahí está. Con el constructor list y le mando entre paréntesis los datos que quiero almacenar. Por ejemplo, si yo le mando la cadena hola, y ahora voy a mostrar lista, miren cómo se guardaron los datos. Bien, se guardaron en una lista cada uno de los caracteres. Además, las listas permiten que identifique cada dato, cada elemento, a través de una posición o un índice. Cada valor dentro de la lista, lo llamamos elemento, tiene una posición asociada. Bien, en este ejemplo tenemos una lista que está compuesta con diferentes tipos de datos. Tenemos la cadena hola, el número entero 12, un número real 5.0 y dos variables, dos elementos, dos tipos de datos booleanos, el true y false. Si yo quiero acceder a algún elemento de la lista, lo tengo que hacer a través de un índice, que es una numeración, que generalmente la mayoría de los lenguajes inician 0 como la primera posición. Entonces, si yo quiero acceder a la cadena hola, tengo que acceder al elemento que está en la posición 0. A su vez, Python también admite índices negativos, como podemos ver en la línea de abajo. Es decir, si yo quiero acceder al número 12, puedo acceder en la posición 1 o en la posición -4. Generalmente optamos por usar la numeración positiva, los índices positivos. Para mí es más fácil de entenderlo así y de manipular los datos así, pero si alguien está acostumbrado a usar números negativos, no está mal. A ver, vamos a ver. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo podemos acceder a los datos con su índice. En el primer ejemplo estoy accediendo al dato de la lista que está en la posición 0, o que tiene índice 0. Como salida me muestra el valor hola. También puedo acceder al mismo valor pasándole como posición -5, porque también puedo trabajar con números negativos. Y lo mismo con lista 4 y lista -1. Ejemplo acá, en la lista que yo creé, borramos todo esto. Quiero mostrar el elemento de la lista que está en la posición 2. Como los índices empiezan en 0, hola está en la posición 0, 2 está en la posición 1 y 3.5 está en la posición 2. Me debería mostrar el 3.5. Bien, ¿se acuerdan que con el ciclo for podemos recorrer un conjunto de datos? En el módulo anterior usamos el for para recorrer una secuencia de números que generaba el range. En este primer ejemplo vamos a recorrer los elementos de la lista. La variable elemento en cada iteración va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos. Y en el segundo ejemplo la variable i va a ir tomando un valor numérico, porque con el range yo generé una secuencia de números. En este range el valor de inicio es 0 y el valor de fin es el tamaño de la lista. Con la función len puedo saber el tamaño de la lista. En este ejemplo el tamaño es 5, entonces el range va a generar números hasta el valor 5 menos 1. Entonces va a generar 0, 1, 2 y 3, 4. El i va a tomar cada uno de esos valores y con ese número que va tomando el i voy accediendo a las posiciones. Hasta ahí todo bien. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué función hacía len? Len te devuelve el tamaño de la lista. A ver, vamos a ver acá de colado. Yo quiero ver que me muestre len lista.
Esto te va a devolver 4. Tiene 4 elementos, 1, 2, 3 y 4 elementos. Bien, algunas otras operaciones que podemos hacer con las listas es agregar un elemento con lista.append y entre paréntesis le tengo que mandar el elemento que quiero agregar. Lista, o sea, lo que ven ahí que dice lista es el nombre de la variable. Yo puedo definir una lista con otro nombre, entonces, por ejemplo, que le ponga, no sé qué nombre le puedo poner. Por ejemplo, que a mi lista le ponga elementos, entonces para agregar un elemento tengo que poner elemento.append, ¿sí? Y entre paréntesis el elemento que quiero agregar. Lista.insert y entre paréntesis va una posición y un elemento. Si lo quiero agregar el elemento en la posición 3, entonces tengo que poner lista.append 3, y el elemento que quiero agregar en esa posición. Lista.remove quita el primer ítem de la lista cuyo valor sea X. O sea, si yo tengo una lista que tengo varios elementos repetidos, si yo hago lista.remove X, va a eliminar el primer elemento que encuentre de ese tipo. Lista.index retorna el índice o posición del elemento X. Y lista.reverse invierte los elementos de la lista. Hay muchas operaciones que se pueden realizar con la lista, estas son algunas. Otra es sort, que se utiliza para ordenar. Y a ver si tengo otra acá. No me acuerdo. Y pop. A ver, veamos unos ejemplos de esto. Trabajamos con esta misma lista. Vamos. Lista.append. Lista.append. Y le quiero agregar una cadena de texto. No, un número. Le voy a agregar el 22. Le voy a pedir que me muestre la nueva lista. Bien, esta es la lista que yo en un principio creé, le agregué el número 22 y esta es mi nueva lista. Ahora vamos a index, insert. Vamos a insertar, no, dejemos esto como estaba. Vamos a poner acá. Lista.insert. Quiero que en la posición 1 agregue el número 7.8. Y por último me muestre la lista. Bien. El 2 estaba en la posición 1. Lo que hizo acá es correr al 2 y en la posición 1 agregó el nuevo elemento. Ahora tenemos index remove. Bien. Lista.remove. Quiero eliminar 3.5. El elemento 3.5. Y voy a mostrar la lista. Bien, se eliminó. Ahora quiero retornar el índice de un elemento. Lo voy a guardar acá. La variable índice. Lista.index. El elemento, ¿qué elemento tenía? El 22. Y voy a hacer un print índice. Bien, el elemento 22 está en la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ahora tenemos reverse. Reverse lo que hace es dar vuelta toda la lista. O sea, yo tengo hola, 2, 3.5, true y 22. La va a dar la vuelta y voy a tener 22, true, 2, 7.8, hola. Lista.reverse. Voy a mostrarlo. Bien, la dio vuelta. Después tenemos también, voy a definir otra lista para que se vea mejor. Voy a poner números. Y voy a poner números desordenados.
voy a hacer num.sort y esto lo va a ordenar de menor a mayor. Print, ¿no? ¿Ven? 0, 1, 4, 5, 5, 9. ¿Qué otras funciones hay? Bueno, el len, que era para saber el tamaño de la lista. Y el pop. ¿No iría uno llamado del también? Sí, también hay uno que es del y hay otro que es pop para eliminar. A ver, hagamos un punto del 5. ¿Cómo funciona esto? No me acuerdo. A ver. Función del. Del paréntesis, la variable. Bien. Ah, no va así. ¿Del 5? ¿Así sería? De la lista y ya corchetes y la posición. Bien. Ahí estaría eliminando el elemento que está en la posición 2, es decir, el 1. Borremos esto. 5, 5, 4, claro. Después también hay otra que es pop, que sería num.pop. Y le mando una posición. Le voy a mandar la posición 3. Acá lo que hace es eliminar el elemento que está en la posición 3 y me va a devolver el valor que estaba en esa posición. A ver, borremos esto para que no se genere confusión. Y mostremos la lista y la variable. Bien. Muestra la lista 55190 y muestra el número 4, que es el que estaba en la posición 3. 0, 1, 2, 3. ¿Se entiende cómo funciona el pop? Es parecido al del. En la variable post estoy guardando este dato, porque esto me devuelve un valor, entonces el valor que me devuelve esta instrucción lo estoy guardando en esta posición. Eso es lo que hace. Bien, como les digo, hay un montón de operaciones de listas si quieren investigar. Estas son algunas, las que más usamos, pero hay muchísimas. El slicing es una característica de la estructura de datos que nos permite acceder a una porción definida de ellas. El slicing recorre los elementos desde la posición inicial hasta la posición final -1. En este ejemplo, tengo una lista definida de números y le estoy diciendo que muestre la porción de la lista que empiece en la posición 1 hasta 5 menos 1. Entonces muestra 70, 30, 20 y 90. 70 está en la posición 1 y el 10 está en la posición 5, pero como va hasta 5 menos 1, solamente muestra hasta el 90. Acá tenemos otro ejemplo. El primer elemento es donde inicia esa porción, el 5 donde termina, y el 3 es los saltos que va haciendo, que es opcional poner o no. Por ejemplo, en este ejemplo no había salto, entonces va haciendo de a 1. Acá le estoy diciendo que haga un salto de a 3. Entonces yo tengo, en la posición 1 tengo el 70 y en la posición 5 menos 1 tengo el 90. Digo que haga salto de a 3, entonces primero muestra el 70, hace 1, 2, 3 y muestra el 90.
Ahora, ¿qué creen que mostraría esta instrucción de código? Print lista que empieza en 1, termina en 5 y haga un salto de 6. ¿Qué creen que devolvería eso? Bien, solo el 70. Empieza en 1 y termina en 5. O sea que en 5 menos 1. O sea que solo tengo estos números para mostrar. Y hago un salto de 6. Empieza acá, muestra el primer elemento, hago 1, 2, 3 y se me terminó el rango, entonces no tengo nada más que mostrar. ¿Se entiende? También se puede hacer, se puede usar el slicing con la numeración negativa, con los índices negativos. Acá le estoy diciendo que empiece en menos 5 y que vaya hasta menos 1, menos 1. Entonces va hasta menos 2. Muestra el 30, 20, 90 y 10. Para ustedes, ¿qué muestra print lista menos 1 hasta menos 5? A ver si lo tengo acá. Menos 1, 2 puntos, menos 5. Y no mostraría nada porque está fuera del rango. ¿Por qué mostraría 30 y 50, Pablo? Para vos. Acá yo lo corrí en mi lista y me sale una lista vacía. Bien, dice, desafío. Invertir la lista usando slicing. Tengo una lista que tengo 50, 70, 30, 20, 90, 10 y 50. Y necesito que devuelva la lista invertida. Podría usar el reverse, pero me está pidiendo que lo haga con slice. Y ayuda es que haga saltos de menos 1. A ver si alguien se anima a enviar la solución por el chat. ¿Nadie se anima? Ah, no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Quién se anima a hacer este ejercicio? Envíenlo por chat, no es necesario que comparta pantalla. Tengo esta lista y necesito mostrarla invertida, usando slicing. A ver, ¿nadie? ¿Cómo? A ¿Te ver. vas a dormir o no? No puedes dormir.
Joaquín, tenés el micro abierto. Bien, no sé si Gustavo lo estaba haciendo porque hace rato vi unas señas. Ah, bueno, esperamos entonces. Entonces, si alguien más lo está haciendo, envíen por el chat. Tienen que indicarle una posición de inicio, una posición de fin y el salto. Y ahí le está dando la ayuda que el salto es desde -1. Todavía no lo probé, pero creo que es esto. A ver. Lista, print. Bien, las posiciones van entre corchetes. Así, entre corchetes. Vamos acá. Código. Esto va entre corchetes. Así que te va a dar error. También estos números van separados con 2 puntos. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vos usaste los índices negativos. Entonces tenés -6, -1. Probemos. 5, 10, 90, 20, 30, 70. Eso está mostrando todos los números. Pero la idea está. Si vos no le indicás acá el número de inicio y el número de fin, asume que estás tomando todos los elementos de la lista. Y simplemente le haces un salto de -1 y toma todos los elementos de la lista y va haciendo un salto desde -1. O sea, va haciendo un salto para atrás. Esta lista, un salto para atrás. Mando esto por el chat. Bien, acuérdense que para dividir las posiciones se usan los 2 puntos y corchetes, no paréntesis. Bien, ¿alguna duda hasta ahí con lo que vimos de listas? Entiendo que es mucha información de golpe para algunas personas que recién están empezando, pero con la práctica ya le van a ir agarrando la mano a esto. ¿Hay alguna duda? Si no, continúo con tuplas. Bueno, si no dicen nada, asumo que por el momento no hay dudas. Una tupla es un contenedor de elementos separados por comas. Como dije al principio, son inmutables. Es una estructura fija que no se puede modificar. También permite diferentes tipos de datos. La diferencia más importante entre una lista y una tupla es que yo a la lista la puedo modificar y a las tuplas no. Las tuplas se pueden construir de diferentes formas, definiendo una secuencia de elementos separados por comas o usando el constructor tuple. Uso el column. Si puedo definir una tupla días. No, vamos.
Y la puedo definir así, 1, 2, 3, 6, 8, 9. O números igual a tuple. Estoy generando una tupla vacía. O también le puedo mandar acá, a ver, probemos con hola. Y hagamos un print para ver cómo se guarda esto. Se guarda entre paréntesis, la lista era entre corchetes. Entre paréntesis, separados por coma, cada uno de los elementos de la tupla. ¿Qué más? Bueno, para acceder a los datos de la tupla también los hago mediante índices. Es decir, quiero mostrar el elemento de la tupla número que está en la posición 1. Mostraría al lado, si no me equivoco. Sí. También puedo, bueno, ver el tamaño de la tupla. No hay muchas cosas que se pueden hacer con las tuplas porque son inmutables, es decir, no las puedo modificar, como hacía con la lista de agregar, eliminar un elemento y esas cosas. También lo que se puede hacer con listas, y creo que con tupla también, es concatenarlas o unir dos listas con el operador suma. Tenemos estas dos listas. Vamos a poner acá lista 2. Y voy a almacenar en lista 3 la unión de lista 1 con lista 2. Y voy a mostrar lista 3. ¿Qué pasó? Falta paréntesis. Bien, se hace una unión de las dos listas. Esa es otra operación que se puede realizar. Como le digo, hay un montón de operaciones. Algunas, las que más usamos, las estamos mostrando acá. Conjuntos o sets. El tipo de dato conjunto es un contenedor no ordenado de distintos elementos. No hay elementos repetidos. Como es un contenedor sin orden, los conjuntos no registran ni la posición ni el orden de inserción de los elementos. Por lo tanto, este tipo de dato no soporta indexado, ni operaciones de rebanada como el slicing, ni otras capacidades propias de la lista. Siempre que yo creo un conjunto, se ordena automáticamente. O sea, yo no puedo agregar un elemento y elegir en qué posición lo quiero poner, sino que se acomoda automáticamente. Y tampoco permite elementos repetidos. Los conjuntos se pueden construir de diferentes formas, usando una lista de elementos separados por coma y entre corchetes, o usando, entre llaves sería acá, hay un error. Bien. O usando el constructor set, enviando como argumento una lista, una tupla o una cadena. Algunas operaciones de conjunto son cardinalidad, que retorna el número de elementos del conjunto, lo mismo que usamos para lista. Lean entre paréntesis el conjunto. Pertenencia, comprueba que el elemento X está incluido en el conjunto X sin conjunto o X not in conjunto. Si está o no está. También podemos agregar un elemento con conjunto.add y entre paréntesis el elemento, o eliminar un elemento que ya esté incluido con conjunto.discard. Bien, como dije, los elementos se ordenan automáticamente y no permiten elementos repetidos. Entonces, si yo quiero crear un conjunto y voy a agregar 4, voy a agregar 9 de nuevo, 2, 5, 11. Bien. Yo creé ese conjunto, pero internamente el conjunto solo se va a ordenar y va a eliminar los elementos repetidos. Ahora voy a hacer un print conjunto y vean que eliminó el 9 que estaba repetido y los ordenó automáticamente, de menor a mayor. Bueno, también puedo agregar un elemento. Vamos a poner conjunto.add. 5. No, ya está el 5. 8.
y se agrega al elemento ordenadamente, o sea, no se agrega al final o donde yo quiera, se ordena automáticamente. Y también puedo eliminar un elemento. Voy a eliminar 4. O sea, agrego el 8 y elimino el 4. Otras cosas que me olvidé de decirle de las listas, cuando vimos acá, borramos todo esto. Vieron que acá ustedes con lista.insert están insertando en la posición 1 el elemento 7.8. Y yo les dije que lo que hacía la lista era hacer un corrimiento y en la posición 1 agregaba el elemento que yo quería. Ahora, si yo hago lista el elemento 1, no, el elemento 1 igual a 7, acá no va a hacer un corrimiento, sino que va a reemplazar lo que esté en la posición 1 por este valor. Vamos a mostrar de nuevo lista. Ven, en esta línea hizo un corrimiento del 2 y insertó 7.8. Acá reemplazó lo que había en la posición 1 y agregó el nuevo valor. Eso tengan en cuenta si realmente quieren insertar un nuevo elemento o si quieren reemplazarlo. Tendrían que hacerlo de esta manera. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Les parece si o tienen alguna duda con lo que vamos viendo? ¿Les parece si hacemos un break de 10 minutos y continuamos? Nos falta ver diccionarios todavía. Bien, a las 11:10 en punto continuamos.
Continuamos. Antes de seguir viendo diccionarios, espero que ya hayan vuelto todos. Quiero que definamos la clase el jueves. Hay tres opciones. Una sería tener la clase normal, ¿sí? Si nadie tiene inconvenientes, podríamos tener la clase normal, yo no tengo problema en dar clases. La opción 2 sería recuperar, que podría ser el viernes, yo puedo el viernes. O sea, no damos clase el jueves, damos clase recién el viernes. Y opción 3 es que yo grabe la clase yo sola y la suba a YouTube. A ver, hice un formulario. ¿Cómo hago con esto? Enviar. Hice un formulario. Si pueden votar ahí, así vemos qué dice la mayoría. Tienen las tres opciones o de agregar otra opción más. Si tienen otra idea. A ver si pueden votar ahora, así definimos eso. Lo que opina la mayoría, lo hacemos. O sea, igual escucho si tienen otras opciones. Tengo 27 participantes y 11 respuestas. Es un formulario donde tenés para votar tres opciones de cómo hacemos con la clase el jueves. Si querés que haya clase normal, recuperamos el viernes o grabo la clase. Entra ahí al formulario y vota. O si tenés otra opción, también creo que te permite escribir. A ver. Va ganando clase normal. Tengo 15 respuestas. Falta la mitad más o menos. Y el jueves tendríamos que ver el TP y empezaríamos con funciones si es que hay tiempo. A ver, tengo 16 respuestas. No sé si van a seguir votando. Espero 2 minutos. Bueno, igual si no pueden entrar a clase, queda grabada. La mayoría está votando clases normal. Pero bueno, quería saber qué opinan, porque entiendo que algunos se toman el feriado. Mm, Tom, la persona que está nombrada como Tom, ¿me podrías decir nombre y apellido? Así se te marca la asistencia, por favor. Bien, tengo 18 respuestas.
de 27 que hay en clase. Y 12 personas votaron clase normal, 2 personas para recuperar el viernes y 5 personas de clase grabada. Así que tendríamos clase normal si no tienen inconvenientes. Bueno, continuamos. Igual si quieren seguir votando, después vuelvo a ver el formulario. Pero va ganando la mayoría. Voto clase normal. Ahí pueden ver. Igual me confundí de pantalla. Bien, continuamos entonces con diccionario. Un diccionario puede verse como un contenedor de pares, clave, valor, con el requerimiento de que las claves sean únicas dentro de un diccionario. Los diccionarios son indexados por claves, es decir, los diccionarios asocian claves a los valores y de esta forma se tiene acceso a los valores almacenados mediante claves. Vieron que nosotros con las listas podemos acceder a los datos a través de posiciones. Bueno, con los diccionarios accedemos a estos datos, a los valores, a través de las claves. Pueden construirse de diferentes formas. La más simple es encerrar una secuencia de pares, clave-valor, separados por coma entre llaves. Ve acá, yo estoy definiendo el diccionario D, lo encierro entre llaves y tengo la clave 1, 2 puntos, valor 1. Después tengo la clave que es un valor numérico 1, 2 puntos y como valor tiene una cadena de texto hola. Pues tengo otra clave que es 89, 2 puntos, tiene esta cadena de texto como valor. Acá tengo una clave que es una cadena de texto y como valor tiene un número. Todas estas claves tienen que ser diferentes dentro del mismo diccionario, no puedan haber claves repetidas. Otra forma es usando el constructor dict. Como teníamos list, tuple y sets para los conjuntos, tenemos dict para los diccionarios. Fíjense acá que si usan el constructor, entre paréntesis va clave igual valor, coma, clave igual valor, coma, clave igual valor, coma, que es diferente a cómo lo definen arriba. ¿Sí? Son distintas formas de definir los diccionarios. Para acceder a un elemento, el acceso se realiza mediante indexación de la clave. Para ello simplemente encierra entre corchetes la clave del elemento. En caso de que la clave no exista, se lanza una excepción. Bien, acá yo estoy pidiendo que muestre el valor del elemento del diccionario que tiene clave 2. Entonces, por pantalla me va a salir el valor 2, el número 2. Otra manera es usando la función get. Estoy diciendo que muestre por pantalla el valor que tiene la clave 1. Entonces me va a mostrar por pantalla el número 1. Para recorrer un diccionario, puedo recorrer un diccionario por claves usando diccionario.case. Entonces esta variable clave va a ir tomando cada uno de los valores de este diccionario. ¿Pero qué valores? Las claves, porque yo si uso la función case, solamente voy a obtener las claves. Y cuando entro al for voy a mostrar, entonces primero va a mostrar clave 1, después clave 2 y después clave 3. Ahora, si yo quiero mostrar los valores, voy a recorrer el diccionario y voy a ir tomando cada uno de estos valores y hago diccionario.values entre paréntesis. Ahí accedo a los valores. Entonces, esta variable valor primero va a tomar valor 1, después valor 2 y después valor 3.
Ahora, si yo quiero ir recorriendo los dos valores al mismo tiempo, es decir, la clave y el valor, puedo usar la función items. Como tengo la clave y el clave y el valor, necesito dos variables. Una para recorrer las claves y otra para recorrer los valores. Entonces, en el primer acceso que haga al for, voy a tener en la variable clave, clave 1, y en la variable valor, valor 1. Voy a mostrar y cuando dé la vuelta, ahora en clave voy a tener clave 2 y en valor, valor 2. Y así sucesivamente. Voy a ir recorriendo cada uno de los elementos del diccionario. Con ítems, entonces, recorro claves y valores. Con esto solo recorro valores y con esto solo recorro llaves. Ejemplo, diseño un diccionario que escriba cuáles días de la semana son laborales y cuáles no. Bien, en un principio declaré un diccionario, lo llamé días de la semana y lo inicialicé con el constructor dict y en vacío. Acá creé un diccionario vacío. Después acá lo modifiqué y puse la clave lunes tiene el valor trabajo, la clave martes tiene el valor trabajo, miércoles trabajo, jueves trabajo, viernes trabajo, la clave sábado tiene el valor fiesta y la clave domingo también tiene el valor fiesta. Ahora me dice, con el diccionario diseñado en el ejemplo anterior, muestre los días laborales. Con días de la semana.items representa la lista de todas las tuplas formadas por los pares clave-valor. Bien. Bueno, con un for voy a recorrer todo el diccionario, como quiero ver las claves y los valores, voy a usar ítems, y ahí voy a preguntar. Si el valor es igual a trabajo, entonces voy a mostrar la llave. Bien, porque acá en llave yo tengo los días de la semana, y en valor tengo si se trabaja o no se trabaja. Entonces voy recorriendo el diccionario, y si el valor es igual a trabajo, muestro la llave. Como salida voy a tener lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Después dice, diseño un diccionario que describa cuáles son los días de las semanas laborales y cuáles no, muestra los días laborales. Luego cree y muestre una lista con los días antes mencionados. Entonces yo acá primero inicialicé una lista en vacío, es una lista vacía, la inicialicé con el constructor list, y ahí con un for voy a recorrer el diccionario que ya creé. Si el valor de esa clave que estoy viendo en este momento es igual a trabajo, entonces lo agrego a la lista que creé anteriormente. Y por último, muestro la lista. Parecido a lo que hicimos acá, pero en lugar de hacer un print, hago un lista.append y voy agregando a la lista que ya creé. Bien, ¿hasta ahí todo bien con los diccionarios? ¿Se entendió la diferencia entre clave, valor, clave o llave? Es lo mismo. Bueno, ya terminamos, quedan 3 diapos nada más. Bien, el tipo de dato string incluye varios métodos para analizar, transformar, separar y unir el contenido de la cadena de caracteres. Tenemos la función upper que devuelve una cadena con todos los caracteres en mayúscula, o lower con todos los caracteres en minúscula. Estas dos ya las veníamos usando, ya la conocían, pero tenemos otras, como por ejemplo capitalize, no sé hablar bien en inglés, perdón. Se escribe capitalice con Z, y lo que hace es devolver el primer carácter en mayúsculas. Yo acá tengo una cadena, hola mundo, si hago cadena.capitalize, me devuelve hola mundo con la primera letra en mayúscula. El split lo que hace es separar la cadena en subcadenas a partir de sus espacios y devuelve una lista. Por ejemplo, yo tengo la cadena hola mundo, si hago cadena.split, separo esta cadena y las agrego a una lista. La separo con los espacios. Pues tengo title, devuelve la cadena con el primer carácter de cada palabra. ¿Sí? Capitalize, la primera palabra. Title, todas las palabras.
Count devuelve una cuenta de las veces que aparece una subcadena en la cadena. Find devuelve el índice en el que aparece la subcadena y te devuelve -1 si no está. Join une todos los caracteres de una cadena utilizando un carácter de unión. Y replace reemplaza una cadena de una cadena por otra. Veamos esto en el Colab. Estaba por acá. Bien, bueno, tenemos lower y upper, que ya lo conocíamos. El lower para convertir todo en minúscula y upper para convertir todo en mayúscula. Capital is lo que hace es devolver el primer carácter en mayúscula. Count devuelve la cantidad de veces que aparece esta cadena en esta cadena de texto. Hola aparece una sola vez, entonces me devuelve el 1. Esto te devuelve el índice. Mundo empieza en el índice 5, porque cada carácter lo toma, está en una posición. Entonces la H está en el 0, 1, 2, 3, 4, y mundo empieza en la posición 5, por eso me está devolviendo un 5 acá. Bien, split separa las subcadenas a partir de espacios y devuelve una lista. Entonces, hola es un elemento de la lista, hay un espacio, entonces ahora mundo es otro elemento de la lista, tengo otro espacio, hello es otro elemento de la lista y world otro elemento de la lista. Join une todos los caracteres de una cadena utilizando un carácter de unión. Yo acá estoy diciendo que una estos dos elementos con un espacio. Entonces me devuelve una sola cadena, están unidas por un espacio. Y replace lo que hace es reemplazar una subcadena de una cadena por otra. Yo tengo la cadena hola mundo y le estoy diciendo que reemplace mundo por gente. Y ejecuto esto, me sale hola gente. Bien, creo que eso es todo lo teórico. Esta diapositiva está subida en la plataforma. Si la descargaron antes del sábado, les recomiendo que la vuelvan a descargar porque modificaron algunas cosas. Lo mismo con el trabajo práctico. Si no, bueno, descárguenlo ahora. Bueno, veamos un ejercicio de trabajo práctico. Se clavó en 18 respuestas del formulario y ganó clase normal. Así que tenemos clase normal el jueves. Bien. El ejercicio 1 nos pide escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso en una lista y muestre por pantalla el siguiente mensaje: yo estudio y el nombre de la materia. Entonces primero voy a inicializar una lista con estos valores. Yo le voy a llamar materias. En corchete voy a inicializar una lista y le voy a ir guardando estos datos. Matemáticas. Historia y lengua. Bien, tengo todos esos datos, todos esos elementos guardados en una lista. Y ahora me dice que muestre por pantalla el siguiente mensaje: yo estudio y el nombre de la materia. Entonces tengo que mostrar todos los datos de la lista. Con un for voy a ir recorriendo esta lista. Voy a hacer for m in materias. Acá lo que estoy diciendo es que la variable m va a ir tomando cada uno de los valores de la lista materias. Entonces m primero va a valer matemáticas, después va a tomar el valor física, después química, historia y lengua. Una vez que entro al for, voy a hacer un print. Me dice que muestre yo estudio y el nombre de la materia. Bueno, hacer un fstring. Yo estudio. Y el valor que va tomando m en cada iteración. A ver, ejecutemos esto. Bien, m va tomando cada uno de los elementos entonces de la lista. Por primera vez m vale matemáticas, da la vuelta, m vale física,
Después vale química, historia y lengua. ¿Entienden esto? Es parecido a lo que hacíamos con Rage, pero en vez de tener una secuencia de números, ahora recorremos la lista. Bien. A ver, escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso en una lista y pregunte al usuario la nota que ha sacado en cada asignatura. Mostrar por pantalla la nota y la asignatura correspondiente. Puedo usar otra lista si los deseo. ¿Se le ocurre cómo hacer esto? ¿Qué harían primero? No sé si alguien lo quiere hacer, si no me van dictando y lo hago yo. Hay Lo que mismo que pedirle al arriba. usuario que. Perdón. ¿Hay que pedirle al usuario que coloque las materias o no? Podrías pedirle sí, si no directamente podríamos declarar una variable así. Ujú. Lo que sí hay que pedirle al usuario, sí o sí, es las notas. Eso sí te indica el enunciado. Entonces, ¿ahora qué más haría? ¿Se les ocurre algo? Bien, inicializó una lista que la llamé notas vacía, una lista vacía. Ahora voy a ir a un for. ¿Para qué usarías el for? ¿Qué vas a hacer dentro del for? Digamos, ¿cuál es la instrucción repetitiva que vas a poner dentro del for? Que Pedir ingrese la la nota de cada materia. Bien, entonces voy a ir a un for. Ponemos preme y materias. Preguntar al usuario la nota, recorrer la lista, ir pidiendo nota por nota. Bien. Entonces, cada vez que entro al for, le voy a pedir al usuario que me ingrese una nota. Hoy es un float. No, pongamos cuál es su nota en la materia M. Bien, una vez que me ingresó la nota, la voy a guardar en esta lista. Entonces tengo que hacer notas.append para agregar un nuevo elemento y le voy a agregar nota. Bien, hasta ahí creo que no tengo nada más que hacer dentro de este for, ¿no? Solamente pido notas. Y en otro for voy a mostrar la materia junto con la nota. ¿Les parece? Sí. Bien, voy a recorrer, voy a hacer for i in range len notas. Entonces acá yo voy a recorrer una secuencia de datos y le estoy pidiendo que la secuencia de números que me genera sea el tamaño de la lista. Puede ser de materias o notas. Se supone que las dos van a tener el mismo tamaño. Suponiendo que acá tengo 2, 3, 4, 5, el range me va a generar estos números, 0, 1, 2, 3, 4. Y y va a ir tomando cada uno de estos valores. Ahora les muestro por qué hago eso. Sí, se puede hacer todo en el mismo for, pedir la nota y mostrar. Yo lo quiero hacer en diferentes for. Voy a hacer un print. Su nota en materias. No acaba de llaves. Materias de I, la posición I es notas de I.
Entonces yo voy a recorrer el for y voy a decir que me muestre la materia que está en la posición I y la nota que está en la posición I. Cuando entre por primera vez al for, el I vale 0. Entonces me va a mostrar acá el valor que tengo en la lista almacenado en la posición 0, que es matemáticas, y la nota que va a ingresar el usuario en la posición 0, que va a pertenecer, que va a estar asociado con matemáticas, digamos. Y lo mismo con física, con química, con historia y con lengua. ¿Se entendió esto? Si no, también podrían hacer todo en un mismo for, como decía Lautaro. Le pido la nota y después muestro materias y notas. Y ahí, Profe, disculpe, tengo una pregunta. ¿En las listas se puede ingresar datos de diferentes tipos? ¿sí? Pueden ser datos numéricos, cadenas de texto, reales. Ah, ok, ok. 6, química, 5, historia, 8, lengua, 6. Entonces ahí después, primero en este for me pide todas las notas y en este for hace un print de todos los datos. Su nota en matemática es 10, su nota en física es 6, su nota en química es 5, en historia 8 y en lengua 6. Como, o sea, si modifico esto, se pierde la correspondencia con notas, ¿eso me decís? Sí. También se podría usar una lista de listas. Miren, yo lo hice de otra manera. Porque una lista dentro de ella misma puede tener otra lista, un valor numérico o una cadena de texto, lo que sea. Entonces yo definí una lista vacía que la llamé datos. Entro al for, como son 5 materias y sé que recorra estos 5 veces, le pido la materia, le pido la nota y eso lo guardo en la lista datos. Datos.append y en vez de mandarle un solo elemento, le mando una lista, que esa lista está compuesta por materia y notas. ¿Se entiende eso? Bien, y después con un for voy recorriendo la lista y voy mostrando su nota es materia y nota. Y claro, y nota. Acá, a ver si puedo anotar. Nosotros tenemos una lista, ¿no? Ya tenemos un elemento, otro elemento. Bien. Acá yo tengo materias y acá tengo notas. Y todo esto está dentro de una lista más grande. En acá voy a tener otra mini lista donde voy a tener otra materia y otra nota. Toda esta lista está en la posición 0. Pero internamente la materia en esta lista también está en la posición 0 y la nota está en la posición 1. Ay, se me fue. Bueno, por eso es que yo uso esta notación. Entonces digo, for d in datos, este d, cada vez que se ejecute, va a tener guardada esta lista. Y de esta lista quiero que me muestres lo que está en la posición 0, que es la materia, y lo que está en la posición 1, que es la nota. Entonces después cuando dé la vuelta, ahora d, voy a tener guardada la siguiente lista. Y le voy a pedir que me muestre lo que esté guardado en la posición 0, que va a ser una materia, y lo que esté guardado en la posición 1, que va a ser una nota. ¿Se entendió eso? No sé cómo guardar esto. Entonces ahí si yo elimino una materia, se va a eliminar toda la lista de la materia y la nota, y no voy a tener problemas. Sí, ahí lo paso. Paso este también. A ver, hagamos. Vamos al ejercicio 4. Escribir un programa que almacene en una lista los números del 1 al 10 y lo muestre por pantalla en orden inverso. Bien, ¿cómo crearían esa lista con los 10 números? ¿Cómo harían?
Con range. Bien. Se puede hacer con range. Pueden tipear cada uno de los datos. Le pueden pedir al usuario. Cualquiera de las formas está perfecto. Bien, yo voy a hacer lista. A mi variable la llamé lista. Voy a crear una lista. Y voy a generar un rango que empiece de 1 y termine en 11. Voy a hacer un print lista para que vean esto. Bien, internamente, con range yo genero números que va a ir de 1 hasta 11 menos 1. Entonces con range tengo estos números. Ahora, estos números que generé con range lo guardé en una lista. Por eso usé el constructor list. Y todo eso lo guardé en la variable lista. Y se genera esto. Otra manera podría ser lista 2 igual a 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Cualquiera de las dos maneras funciona, ¿sí? Si lo quieren hacer así, si lo quieren hacer de esta manera, o si quieren hacer un for, también puede funcionar con un for. A ver, for i in range de 1 hasta 11. Declaro una lista vacía primero. Voy a un for que recorre esta secuencia de números y voy a agregar en lista 3, pongamos, para que no se sobreescriba. En lista 3 voy a agregar el valor de i. Append i. Entonces primero i va a valer 1, va a agregar el valor 1, después 2, 3, 4 y así hasta 10. Vamos a printear la lista 3. ¿Ven? Funciona de la misma manera. Sí, solamente estoy mostrando cómo crear las listas. Quedémonos con esto. Y necesito que me muestre por pantalla el orden inverso. ¿Cómo lo harían? No aclara cómo hacerlo, ¿no? No. Bien, podrían usar un reverse o también podrían hacerlo con slicing. Si yo hago entonces, si uso la función reverse, hago lista.reverse y hago un print lista, hago 2 prints. En el primer print me va a mostrar la lista que yo creé y en el segundo print la lista inversa. Otra forma sería con una Bien, otra forma sería con un slicing. Voy a comentar esto. Y voy a hacer lista que empiece en 11, que tome todos los datos y que haga un salto desde -1. Y también lo muestra de la misma manera. Podrían usar slicing o la función reverse. Le mando esto por chat. A ver si hay alguno con tupla. 7. ¿Se les ocurre cómo hacer el ejercicio 7? Es escribir una función que utilice slicing para extraer las palabras que están en las posiciones impares de una frase. Por ejemplo, si se aplica la función a la primera frase de este enunciado, o sea, a esta, debería obtener esta lista. ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Hay que hacer una función. Una función. No hagamos una función todavía. Simplemente lo hagamos así nomás, porque todavía no vimos funciones. Pero ¿cómo lo harían?
¿No se les ocurre? Bueno, yo voy a declarar una variable que la llame frase y voy a guardar esto ahí. ¿Tendríamos que utilizar len sí o sí? No, ¿para qué usarías len? Solo te está pidiendo que uses slicing. Sería me tam- del 1 hasta el tamaño del array y ponerle de que vaya de 2 en 2. A ver, probemos. Hacemos un print. No, frase. ¿Cómo dijiste frase? Que empiece en 1 y vaya hasta el final y que haga un salto de 2. Si no le agregás, si no le mandás ningún número, asume como que va hasta el final. Igual si no le pones acá, asume que empieza donde empieza. Y un salto de 2. A ver si esto funciona. No sé qué hizo. Está mostrando, ¿saben qué está haciendo acá? Está mostrando cada uno de los caracteres haciendo un salto de a 2. Entonces yo lo que tendría que hacer primero es poner la frase en una lista, donde cada elemento sea una palabra. Y eso lo podemos hacer con la función split. Entonces yo voy a guardar en la variable lista, voy a hacer frase.split, y ahora yo en lista voy a tener una lista así, donde voy a tener todas las palabras de esta frase. Voy a tener escriba, otro elemento va a ser una, otro elemento va a ser función. Y ahí sí puedo hacer lista y que haga un salto de 2 en 2. ¿Ven? Yo con split hago esta separación con espacios. Y cada separación la voy guardando en una lista. ¿Se entendió eso? ¿Cómo funciona la función split? A ver, veamos un ejercicio más. El ejercicio 9, que es con tuplas. Crear una tupla con números, pide un número por teclado e indica cuántas veces se repite. Bueno, voy a crear una variable, números, y le voy a guardar números. Como es una tupla, simplemente puedo poner así, 1, 3, con coma. 9, vamos a hacerle una vuelta. Vamos a hacer el 1 vuelta. Y nada más. Bien, le voy a pedir al usuario que me ingrese un número y lo voy a guardar en la variable num. Como es un número entero, voy a hacer la conversión. Input, ingresa número. Hay una función para contar cuántas veces un elemento aparece en una lista. Entonces directamente voy a usar esa función. Voy a hacer un print, número de repeticiones. Voy a decir los números de repeticiones con count. Puedo contar las veces que se repite el número que ingresó el usuario. Vamos a esto. Voy a agregar el 1. El número de repeticiones es 3. El 1 está 1, 2 y 3 veces. Voy a volver a correr esto y voy a poner el 2. El número de repeticiones 2 veces. Tengo acá, 2 veces el 34. Otra forma sería con un for, ir recorriendo toda la tupla y preguntar si el número que me ingresó el usuario es igual al número que va tomando la variable del for. Lo cuento de esta manera, miren. Yo acá generé una tupla. Le pedí al usuario que me ingrese un número. Inicializo un contador en 0 y después voy a un for. Con este for voy a recorrer esta tupla.
Entonces, la variable i primero va a tomar el valor 1, después 5, el 44 y así sucesivamente. Y pregunto si el número que me ingresó el usuario es igual al número que tiene guardado i en ese momento. Si es igual, lo cuento. Y por último, lo muestro. Acá no se me copió el... Ah, no puedo copiar. A ver, ahí está. Entonces hay, y en el contador voy a tener la cantidad de veces que apareció el número, repeticiones de el número que ingresó el usuario. Por ejemplo, voy a poner en 34. Hay 3 repeticiones de 34. Está acá, acá y acá, 3 veces seguidas. ¿Se entiende? Estos dos, cómo puedo usar la función count o puedo recorrer toda la tupla e ir contando. Bueno, hay varios ejercicios que pueden hacer con los que vimos hoy. A ver, creo que todos desde el 1 hasta... hasta el 14. Todo esto lo pueden hacer con los que vimos hoy. Después del 14, ya con esto trabajamos con funciones. Que lo vamos a ver la próxima clase capaz, o el martes, depende. Entonces, hagan el resto de los ejercicios y si hay alguna duda me preguntan por WhatsApp o lo vemos la próxima clase. Hagan el trabajo práctico, por favor. Vieron que en el coloquio hay un ejercicio re parecido al trabajo práctico. Por eso siempre les digo que hagan. Si lo hacían, no iban a tener problemas con el coloquio. Bueno, si no hay ninguna duda, cortamos acá la clase.